Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy, en Ciencia Abierta, una iniciativa realizada gracias a la colaboración entre el Parexplora Arica y Parinacota y Parexplora RM Suroriente, tenemos el interesantísimo tema de el lado oscuro de la Luna y las galaxias, pasando por el eclipse que ocurrirá muy pronto y la materia oscura que conforman las galaxias. Antes de presentar a quien nos va a hablar sobre esta temática, les comento a todas y todos quienes nos están viendo por YouTube que debajo en la cajita de descripciones se encuentran dos enlaces. El primero corresponde a una encuesta para poder valorar su experiencia en esta actividad, ya que es la mejor forma de poder seguir mejorando nuestra propuesta. Y el segundo, un link de emergencia en caso de que la transmisión en la que nos encontramos se caiga por algún motivo. En Facebook se encuentra también esta información en la descripción de la charla. Y ahora sí, está con nosotros Rodrigo Herrera, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y líder del grupo asociado al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania. Es especialista y apasionado por la formación y evolución de las galaxias y obtuvo un doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Así que les dejo con Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Precisamente como tú explicabas hoy día, quiero hablar del lado oscuro de la Luna, por el eclipse obviamente, pero no quería dejar de lado algo que me apasiona profundamente y que son las galaxias. Así que esta charla en realidad tiene dos partes, como tú decías. Al principio quiero hablar de la Luna, el eclipse y todo lo que viene, y esta campaña que hemos estado liderando en la Universidad de Concepción que se llama Planifica tu eclipse. Pero también quiero aprovechar para levantar la figura de una astrónoma que fue una pionera en muchas contribuciones importantes que han marcado la astronomía actual, y que se llama Vera Rubin, y ella está directamente relacionada con el lado oscuro de las galaxias. Entonces también estas charlas, de alguna manera, un tributo a la gran doctora en astronomía Vera. Pero para comenzar, partamos con la Luna, que es como que tenemos cerca, que está de moda, porque vamos a tener un nuevo eclipse ya el 14, así que van quedando muy poquitos días, el 14 de diciembre, y esta vez en la Araucanía. Es interesante porque, no sé si se han dado cuenta, pero el lado que vemos de la Luna siempre es el mismo. Y es que es en el fondo el lado brillante de la Luna, el lado que cuando hay luna llena le llega el reflejo, nos refleja toda la luz del Sol, y que dependiendo si lo estamos mirando por el hemisferio norte o hemisferio sur, se va a ver de una manera o de otra, pero en el fondo es el mismo lado, solo que la vemos de abajo arriba o de arriba abajo. Y existe entonces, si hay un lado brillante, me imagino entonces que existe un lado oscuro, ¿verdad? Es el lado que está atrás, que en el fondo nunca podemos ver. Y si bien este término es como bien popular, el lado oscuro de la Luna, yo creo que está como en la cabeza de muchos, y en parte se me ocurre por la influencia de el álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que me imagino es súper popular y de alguna manera instaló en el colectivo esta idea de que existe un lado oscuro de la Luna. ¿What? No se ve mi pantalla, esto es terrible, todo el rato estaba hablando. Ya, ahora sí, ¿la pueden ver? Me hubieran dicho antes, ya, súper bien. Entonces, como le estaba hablando, está el lado brillante de la Luna. Y el lado brillante de la Luna es hermoso y lo vemos cada vez que hay luna llena, en su esplendor. Pero también está el lado oscuro de la Luna. Y el lado oscuro, como les decía, probablemente es que existe esta noción de que existe un lado oscuro. Pero es súper interesante porque en el fondo tienen que pensar que cada vez que hay luna nueva, ¿por qué hay luna nueva? Porque el Sol le está pegando de lleno a ese lado que, entre comillas, es oscuro, pero que en esa fase de la Luna está siendo iluminado. Entonces, en realidad, no es correcto, técnicamente correcto, poder hablar efectivamente del lado oscuro. Es más, esta, por ejemplo, es una foto que tenemos del lado, entre comillas, oscuro, cuando estaba siendo completamente iluminado por el Sol, tomado en 1959. Lo bueno es que hoy en día tenemos una mucha mejor visión, obviamente, porque hemos tenido futuras misiones que han visitado la Luna, de lo que es el lado oscuro.
entre comillas, oscuro. Y es más, el 3 de enero del año 2019 hubo una sonda enviada por China llamada Chang'e 4 que alunizó en esta parte oscura y que andaba trayendo un pequeño rover llamado Yutu-2 que obtuvieron lo que pueden ver acá abajo, que es una foto panorámica de la superficie lunar. Entonces, es súper interesante porque, de alguna manera, este colectivo, que muchas personas pueden pensar de que efectivamente hay un lado de la luna que es oscuro, precisamente es un lado, en realidad, al que uno debería referirse como lejano. Por lo tanto, ahora, ¿por qué pasa esto? Lo que ocurre es que el periodo de rotación de la luna es de 28 días, y el periodo de órbita de la luna alrededor de la Tierra también es de 28 días. Entonces, a medida de que la luna va rotando y desplazándose alrededor de la Tierra, va rotando al mismo ritmo. Por lo tanto, nosotros siempre vemos la misma cara, ¿ok? De alguna manera, esto es producto de la interacción gravitacional por miles de millones de años que ha existido entre la Tierra y la Luna, que finalmente terminaron encontrando este punto de equilibrio, de la Luna siempre enfocándonos con la misma cara. Por lo tanto, en realidad, el lado oscuro de la Luna debería ser el lado lejano, y esa debería ser la forma en que nos refiramos o que pensamos, sobre todo entendiendo de que cada vez de que hay una luna nueva y la luna apenas se ve o prácticamente no se ve, en realidad el sol lo que está haciendo es iluminar por completo este lado, el lado lejano. Y por si nunca habían visto una imagen del lado lejano, aquí les dejo una. Si se dan cuenta, tiene una mayor como concentración de cráteres más pequeños. En el lado brillante o el lado que nosotros vemos todas las noches, los mares ocupan una gran fracción de la luna, y en ese sentido es diferente. ¿Ok? Y bueno, en términos de propiedades más como geológicas, bueno, no sé si se puede decir geológicas de la Luna porque estamos hablando de la Luna, pero en términos, por ejemplo, de los materiales, de las rocas, del polvo que hay en esa superficie, gracias a sondas como las chinas que estamos haciendo estudios ahora para precisamente comparar ambas superficies. Ahora, una pregunta. ¿Por qué entonces cada vez que hay luna nueva en el fondo y tenemos alineado la Tierra, la Luna y el Sol, de forma que tenemos el Sol, ilumina el lado lejano de la Luna y por lo tanto vemos la cara oscura desde la Tierra, ¿por qué no hay un eclipse de Sol? Si están alineados y siguiendo esa configuración, ¿por qué no tenemos un eclipse cada vez que tenemos una luna nueva? Y la respuesta es porque en realidad la órbita de la Luna, como muestra aquí, está inclinada respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Está inclinada aproximadamente 5 grados. Eso significa que para que estén exactamente alineados tanto la Tierra como la Luna como el Sol, la Luna justo tiene que estar en su fase de luna nueva, cruzando la órbita de la Tierra, lo que se conoce como un nodo. Es solamente en esa intersección que van a estar los 3 cuerpos completamente alineados. Y porque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero al mismo tiempo está 400 veces más cerca, la Luna es capaz de tapar el Sol. Pero hay algo extra que hay que considerar, y es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica. Entonces, al ser elíptica, lo que ocurre es que va a haber momentos en que está más cerca de la Tierra y va a haber momentos en que está más lejos. Si en el momento en que la Luna cruza el nodo y justo coincide con que hay luna nueva, entonces en el fondo tenemos al Sol, a la Luna y a la Tierra alineados, y la Luna está en un punto que es más lejano en su órbita, en realidad lo que tenemos es un eclipse anular, es decir, la Luna no alcanza a tapar por completo el Sol. Mientras que, si está en un punto que es más cercano, el tamaño aparente de la Luna es más grande, y ahí sí tenemos un eclipse total. Entonces, como les mostré, todas estas cosas se tienen que dar. Por eso es que los eclipses son tan raros y tenemos aproximadamente en promedio alrededor de 2 por año en distintas partes del mundo. Y para que vuelva a ocurrir en el mismo lugar, por ejemplo en la Araucanía, como va a ser ahora, va a haber que esperar probablemente otros 400 años. Entonces, como ya les dije, tenemos un eclipse total de Sol, es decir, Sol, Luna, Tierra alineados, la Luna atravesando justo el nodo donde está la intersección entre la órbita de la Tierra y el Sol y la órbita de la Luna, y para más remate la Luna en una posición en su órbita donde va a ser capaz de tapar completo el Sol. Todas esas cosas se van a alinear y vamos a poder vivir un nuevo eclipse total de Sol este 14 de diciembre de 2020. Por eso es que en la Universidad de Concepción hemos creado esta campaña que se llama Planifica tu Eclipse, y los invito después de la charla a visitar nuestro sitio web que se llama planificatueclipse.cl o revisar nuestra cuenta en Instagram y en Facebook. Y ahí nos hemos tratado de enfocar en distintas áreas, desde, por ejemplo, cuál va a ser la región de Chile y por dónde va a pasar el eclipse de forma total, cuáles son las formas seguras de ver el eclipse,
Y como el eclipse va a ser en la Araucanía, tuvimos la oportunidad hermosa durante este año de trabajar con la temática de la cosmovisión mapuche. ¿Y cómo los mapuches ven el eclipse de sol? Para ellos el eclipse de sol es el Layantú, o la muerte del sol, y es un evento muy importante y en el fondo que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces nos asociamos, por ejemplo, con la Escuela de Ilustración del Duoc y lanzamos cómics de astronomía mapuche, infografías, etcétera. Y todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestra cuenta de Instagram. Realmente los invito a revisar todo el material que tiene con la cosmovisión mapuche, que es muy rica, que nos enseña el conocimiento muy bonito respecto a cómo ven el cielo, el universo, cómo lo interpretan, cómo lo entienden, y es algo que generalmente, conocimiento que no se comparte mucho en los colegios o en otras actividades, entonces esta es una excelente oportunidad para eso. Y finalmente en nuestra cuenta de Instagram tenemos nuestra mascota que pueden ver aquí, que es el gruña, que es un guiña de la Araucanía, pero medio gruñón, y hemos preparado unos videos súper entretenidos, así que si los quieren revisar, pueden ir a planificatueclipse.cl y lo van a encontrar ahí, o en nuestra cuenta en Instagram. Y finalmente, este 14 de diciembre vamos a estar haciendo una transmisión desde Villarrica. Así que todos aquellos que se quieran conectar van a poder seguirnos a través de nuestra web y redes sociales. Vamos a transmitir el eclipse y vamos a tratar de entregar la mayor cantidad de contenido posible. Vamos a hablar de astronomía mapuche, vamos a hablar de ciencia, la corona solar, vamos a hablar de historia. La idea es que sea una transmisión alternativa quizá a la de los canales y realmente podamos entregar mucho contenido, cultura, arte, vamos a tener música. Entonces queremos hacer una transmisión alternativa, ojalá llena de contenido, así que si quieren seguir el eclipse con un canal alternativo, nos pueden elegir a nosotros en Planifica tu Eclipse. Ya, eso respecto al eclipse y lo que viene el 14 de diciembre, que espero que salga todo bien y que no esté nublado, pero vamos a ver, hay 50-50 de oportunidades. Y lo otro que les quería hablar hoy día tiene que ver con las galaxias. Y las galaxias son realmente lo que más me motiva, porque son el tema que yo investigo, mi área de investigación y mi especialización cuando hice mi doctorado es precisamente en el estudio de las galaxias. Y a mí lo que me encanta de las galaxias es que son muy, lindas, hermosas, llenas de formas, llenas de colores, llenas de distintas características, y todas ellas están relacionadas con la física y los procesos físicos que en el fondo ocurrieron para que evolucionaran y se formaran, y en el fondo procesos físicos que están ocurriendo ahora que las siguen transformando. Entonces, como pueden ver en esta imagen, el estudio de las galaxias es complejo porque requiere en el fondo tratar de entender múltiples características de las galaxias, pero al mismo tiempo que sea complejo nos ayuda porque nos permite juntar distintas piezas y tratar de entender cómo se formaron, cómo evolucionaron y cómo llegaron a ser como las galaxias de hoy. Tienen que pensar que la Vía Láctea, por ejemplo, no nació como es hoy en día. Miles de millones de años atrás, después del Big Bang, cuando se empezó a formar la Vía Láctea, tenía una forma completamente distinta, un color completamente distinto, un tamaño mucho menor. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue interactuando con otras galaxias, fue formando estrellas, fue formando el disco, etc. El agujero negro en el centro se fue alimentando. Entonces, todo eso es un área de investigación en la astronomía que se llama el estudio de la evolución de las galaxias. Y precisamente la idea de ese estudio es tratar de entender cómo es que galaxias que partieron después que se formó el universo terminaron así, como ven en esta imagen. Algunas espirales, otras esféricas, algunas azules, otras naranjas, etc. Generalmente lo que hacemos, la forma más fácil de poder clasificar las galaxias es precisamente las galaxias elípticas, las galaxias espirales y las galaxias espirales barradas. Las elípticas tienen poblaciones viejas, son más anaranjadas, están más muertas, por decirlo de alguna forma, son más pasivas. Las espirales son potentes, están formando estrellas, son azules, que es la luz de las estrellas jóvenes, porque son más calientes. Tienen generalmente un núcleo y tienen lindos brazos espirales. Las barradas son similares a las espirales, pero tienen una barra en el centro, que es como una carretera por donde va el gas y cae en el centro del agujero negro. Y finalmente tenemos las galaxias irregulares, que no tienen una forma regular, como dice el nombre, y las más famosas, y me encantaría que esta charla fuera así como con ustedes en una sala, para poder hacerle la pregunta, pero las galaxias más famosas irregulares que conocemos aquí en el hemisferio sur son las nubes de Magallanes, las cuales se pueden ver a ojos descubiertos. Y si alguno de ustedes nunca ha escuchado las nubes de Magallanes, o ha escuchado pero nunca las ha visto, los invito profundamente, con todo mi corazón, a que puedan, cuando pase esta pandemia terrible,
buscar un lugar sin contaminación lumínica, miren el cielo y busquen las nubes de Magallanes. Van a llevarse una hermosa sorpresa y van a poder cumplir lo que muchos niños y jóvenes del hemisferio norte no pueden, que es precisamente ver una galaxia, porque solamente es visible desde el hemisferio sur, entonces del norte no se puede ver. Ya, nuestra galaxia es la Vía Láctea, este es nuestro hogar. Obviamente no tenemos una imagen de la Vía Láctea porque con suerte hemos sido capaces de salir del sistema solar. Entonces nunca hemos salido de la galaxia, pero lo más probable es que se parezca mucho a la galaxia Andrómeda, que es nuestra vecina. El tamaño de nuestra galaxia es aproximadamente 100.000 años luz, es decir, que la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en recorrerla de extremo a extremo. Nosotros estamos más bien tirados para la parte externa de la galaxia, en un brazo espiral, y recuerden que en el centro vive un agujero negro supermasivo cuya masa es 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es decir, imagínense, toman un Sol, 2 soles, 3 soles, 4 millones de soles y los concentran en un área pequeña, pequeñísima, y ese es el agujero negro. Y acuérdense que este año el Premio Nobel de Física se otorgó precisamente a la profesora Andrea Ghez de la Universidad de California y al profesor Reinhard Genzel de Alemania, precisamente por hacer observaciones que permitieron el descubrimiento de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han visto imágenes de galaxias, pero la pregunta es, ¿rotan? En el fondo, ¿una galaxia se mueve? ¿Rota? ¿No rota? ¿Tiene forma de disco porque en realidad está girando como un vinilo? Y quizás nunca se han hecho esa pregunta, pero es súper interesante porque al entender cómo rota la galaxia podemos entender muchas características de ella. Para poder estudiar si una galaxia rota o no, lo que utilizamos los astrónomos es el efecto Doppler, que muchos de ustedes quizás lo han visto en el colegio, y tiene que ver con que cuando hay un objeto que está emitiendo una onda, por ejemplo sonido, y se está moviendo, si uno está en un lugar y este objeto se está moviendo hacia uno, la longitud de onda de esta onda va a ser menor. Por ejemplo, si es que es una ambulancia, y la ambulancia está haciendo sonar su sirena, y la sirena viene a mí, el sonido de la sirena de la ambulancia se va a escuchar más agudo. Y una vez que me pasa la ambulancia y se empieza a alejar de mí, la longitud de onda se estira, es decir, voy a escuchar el sonido más grave. Entonces, esa es la gracia del efecto Doppler, de que la longitud de onda o la frecuencia de una onda cambia de acuerdo al movimiento que tiene el objeto que la está emitiendo. Entonces uno puede tomar una galaxia y tú puedes observar su espectro, y el lado que viene, que se acerca hacia nosotros, uno va a poder ver de que las líneas espectrales, el espectro se corre hacia el azul, y que el lado que se está alejando de uno, el espectro, la longitud de onda se corre hacia el rojo. Es decir, estamos como viendo la sirena. Es como que por un lado estuviéramos escuchando un sonido más agudo, que ese es el lado de la galaxia que se acerca a nosotros, y por otro lado un sonido más grave, ese es el lado de la galaxia que se está alejando de nosotros. Entonces, estudiando las galaxias utilizando el efecto Doppler, es que mapas hermosos de galaxias, como por ejemplo este que se llama NGC 2403, así es el nombre de esta galaxia, que ustedes pueden ver el centro, hay polvo, que sería lo cafecito, hay zonas de formación estelar, donde hay muchas estrellas jóvenes, que serían todas estas zonas azules. Y ahora, si agregamos un mapa de cómo esta galaxia está moviéndose, podemos descubrir de que el gas en esta galaxia está rotando. En los colores tienen que ver con la velocidad. Todo lo que está como en color rosado es gas que se está moviendo hacia nosotros a 100 kilómetros por segundo. Piensen, no es 100 kilómetros por hora como un auto, es 3.600 veces más que eso, 100 kilómetros por segundo. Y hay otro lado de la galaxia que se está alejando de nosotros a 100 kilómetros por segundo. Es decir, esta galaxia, que se ve toda bonita con su estrella, al mismo tiempo está de alguna manera un lado acercándose y el otro alejándose, es decir, esta galaxia está rotando en este sentido. Ahora, para poder entender qué podemos aprender de cómo rota una galaxia, es que existen lo que se llaman las curvas de rotación, que es un concepto súper sencillo. En un eje uno pone la velocidad que un objeto está rotando, y en otro eje uno pone la distancia. Entonces imagínense que tenemos un carrusel, y tenemos niños que están en el centro del carrusel y niños que están al borde del carrusel. Entonces es simplemente registrar la velocidad con que está rotando cada niño. Ahora, un ejemplo súper fácil que todos, me imagino, pueden sentirse familiarizados es el sistema solar.
En el sistema solar, todos los planetas están girando alrededor del Sol. Y el Sol contiene el 99.98% de la masa del sistema solar. Es decir, la masa de los planetas es nada comparada con la masa del Sol. Entonces, si uno construye la curva de rotación del sistema solar, lo que uno descubre es que los planetas giran con velocidades que entre más lejos están, esta velocidad va cayendo. Entonces, Mercurio tiene una velocidad, por ejemplo, cercana a los 50 kilómetros por segundo, mientras que Neptuno y Plutón tienen velocidades cercanas a los 5 kilómetros por segundo. Esto, por si hay gente que ya está más en enseñanza media y ya ha visto esto, se llama lo que se conoce como la ley de Kepler. Y quiere decir de que si tú tienes un sistema que rota, donde toda la masa está concentrada en el centro, los cuerpos que van a orbitar alrededor la velocidad va a ir cayendo como función del radio. Entonces, entre más lejos está el cuerpo, más lento se va a mover. Hay otro ejemplo. Imagínense un cuerpo sólido. Por ejemplo, todos han visto rotar un vinilo o una rueda de un auto. Si un cuerpo es efectivamente sólido, es decir, va rotando de forma como conjunta, todas las partes rotan siguiendo la misma distancia angular, lo que uno esperaría es que la velocidad es proporcional a la distancia, es decir, entre más lejos está mi cuerpo, más rápido se mueve en torno al centro. Entonces, eso sí es que el cuerpo es sólido, una rueda de auto, un vinilo, etc. Entonces la pregunta es, y esta es la gran pregunta que se hacían los astrónomos, o algunos astrónomos, los que estaban prestando atención a esto, en los años 60 es, ok, ¿y cómo rotan las galaxias? ¿Cómo rotan? ¿Es como el sistema solar? Y entre más lejos, en el fondo toda la masa está concentrada en el centro, y entre más lejos estamos del centro la velocidad cae. ¿O es como un vinilo? Un cuerpo sólido que está rotando, y entonces entre más lejos me voy del centro, más rápido voy a rotar. Y aquí es donde entra nuestra heroína Vera Rubin, que la pueden ver aquí en esta foto, trabajando en el telescopio de Monte Palomar. Vera Rubin nació en Filadelfia en 1928, y por ser en esos años mujer, obviamente ser científica y perseguir una carrera de ciencia no era una opción para la cual muchos la fueron a alentar. En particular, por ejemplo, su profesor le dijo que todo le iría bien mientras se mantuviese alejada de la ciencia, a pesar de ser una excelente estudiante y excelente en ciencia. En el fondo no le dijo esto porque le iba mal, le dijo esto simplemente por ser mujer. Después ella quiso postular a la Universidad de Princeton, donde tenía las notas y las calificaciones para poder entrar, pero la rechazaron porque en ese tiempo el programa de Princeton, por ejemplo, solo aceptaba a hombres. Después logró estudiar en otra gran universidad, que es la Universidad de Cornell, y finalmente en 1955, a los 27 años, acababa ya con su tesis, ya era mamá, ella consiguió un puesto de trabajo permanente en la Universidad de Georgetown en Washington. Se convirtió en diciembre de 1965 en la primera mujer en observar oficialmente desde el telescopio más grande de Estados Unidos, que era el Monte Palomar, donde puse aquí anécdota, el baño, no estaba permitido que fueran mujeres a observar porque no había baño para mujeres, y ella llegó y tomó en un papel y escribió baño de mujeres, y ¡pah!, se lo pegó a la puerta y dijo, ya, hay baño de mujer. Y finalmente recibió muchas distinciones importantes, entre ellas la más importante que puedes ganar como estadounidense, o sea, sí, como ciudadano estadounidense, que es la Medalla Nacional de la Ciencia, en 1993. Acuérdense que Isabel Allende también se ganó esa medalla por literatura, y Vera Rubin se la ganó por ciencia. Y desafortunadamente no se ganó el Nobel, lo cual para muchos sigue siendo algo bastante injusto. Ahora, ¿cuál fue la gran contribución de Vera en el estudio de las galaxias? Se los voy a explicar en un minuto. Pero solo para que entiendan la magnitud de su descubrimiento, solo les quiero contar que este megatelescopio que está siendo construido actualmente en el norte de Chile, cerca de Vicuña, que se llamaba el Large Synoptic Survey Telescope, y tiene la cámara digital por lejos más grande del mundo y va a estar tomando imágenes del cielo todas las noches, acaba de ser rebautizado y desde ahora en adelante se va a llamar el Observatorio Vera Rubin, precisamente en honor a la gran astrónoma. Ya, entonces continuemos. Entonces lo que ella descubrió fue que ella tomó los telescopios, lo apuntó a la galaxia y empezó a medir sus curvas de rotación. Es decir, cómo es la velocidad con que giran las estrellas respecto al centro a medida que uno se aleja del centro. Entonces en este gráfico pueden ver exactamente lo mismo. En el eje Y tenemos la velocidad con que rotan las estrellas, o el gas de una galaxia. En el eje X tenemos la distancia. Y lo que ella descubrió es que
al principio una galaxia se parece a un vinilo, es decir, la velocidad aumenta con el radio, igual como uno esperaría para un cuerpo sólido. Pero lo que ella descubrió que fue así que les hizo explotar su cabeza y pensar, chuta, esto estará malo, es que llega un punto en la galaxia en que la velocidad con que rotan las estrellas, el gas, etcétera, es constante. No aumenta como en un disco de vinilo, no cae como en el caso del sistema solar, sino que se mantiene constante. Y se empieza a acabar la galaxia y no importa, tanto el gas como las estrellas siguen rotando de forma constante. Para hacerlo más gráfico, imagínense que tenemos esta galaxia. Uno esperaría de que el gas y las estrellas, la curva de velocidad aumentara y rotaran, y a medida que se empieza a acabar mi galaxia, obviamente esta curva empieza a caer. Pero lo que ella descubrió es que las galaxias, los discos de la galaxia rotan con una velocidad constante, y entre más nos alejamos, la velocidad sigue siendo la misma. Y eso fue revolucionario, o sea, eso no se había observado nunca. Y nos hizo empezar a pensar, chuta, ¿cómo está distribuida la materia en las galaxias para poder entender esto? En el caso de nuestra Vía Láctea, por ejemplo, el Sol está aquí, entonces la velocidad aumenta y después se mantiene constante alrededor de 220 kilómetros por segundo. Es decir, mientras estamos dando esta charla, nosotros estamos girando alrededor del Sol, la Tierra aproximadamente a 30 kilómetros por segundo, y al mismo tiempo el Sol está girando alrededor de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Y todo eso está ocurriendo ahora y obviamente no nos damos cuenta porque miramos el cielo y no hay ningún punto de referencia como para darnos cuenta que nos estamos desplazando respecto a la Vía Láctea, pero nos estamos moviendo bastante rápido en este minuto. Y en la Vía Láctea pasa lo mismo. La velocidad del gas y las estrellas se mantiene constante a medida que nos alejamos, no cae como uno esperaría. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió aprender este descubrimiento? Que las galaxias tienen estrellas y gas, y eso lo sabemos, pero que existe otro componente que es súper importante para las galaxias, que es el componente que con su atracción gravitacional permite de que en el fondo las estrellas y el gas roten con velocidad constante a medida que nos alejamos. Ese componente se llama la materia oscura. Y lo que descubrió Vera Rubin, más otros astrónomos usando otros métodos, es que todas las galaxias viven dentro de lo que se conoce como un halo de materia oscura. La materia oscura, en el fondo, lo que hace en el universo a gran escala es formar filamentos, como si fuera una red de neuronas. Y estos filamentos que pueden ver acá, que es de una simulación que se llama Millennium, todos estos filamentos tienen lugares donde se intersectan. Donde se intersectan se acumula materia, y donde se acumula materia se forman las galaxias. Entonces, si hacemos un zoom, cada puntito amarillo que ven aquí es una galaxia que se formó en un filamento o en un lugar, un nodo, donde se juntó la materia oscura. Pero al final del día, ¿cuál es esa como telaraña cósmica que permite que se formen las galaxias? Es la materia oscura. Y quien fue clave para poder entender esto es precisamente nuestra gran Vera Rubin. Ahora, contenido del universo. Sabemos que existe la materia bariónica, los átomos, todo lo que vemos, no todo lo que ven nuestros ojos, el aire que yo respiro, el calcio de mis huesos, la pantalla que estoy viendo, mi teléfono celular, etcétera, átomos, ¿cierto? Y pareciera que hubiera muchos átomos, porque todo lo que los rodea son átomos. Pero también existe, como les mostré recién, la materia oscura. Y también existe, no sé si han escuchado, la energía oscura, que es la que permite que el universo se expanda de forma acelerada. Y para cuyo descubrimiento fue clave, por ejemplo, astrónomos chilenos como Mario Amuy y José Massa. Entonces, si ustedes miran este diagrama, y yo les pregunto, ok, ¿qué porcentaje creen que es átomos del universo? ¿Qué porcentaje creen que es materia? ¿Qué porcentaje creen que es energía? Y si se dan cuenta, los átomos son el porcentaje más pequeño de la materia que tenemos en el universo, tan solo el 4,6%. Y aún no lo entendemos, o sea, aún no somos capaces de poder entender todos los procesos que nos rodean que tienen que ver con átomos. Y eso es tan solo el 5% del universo. El 23% del universo es materia oscura y todo el resto, el 72%, es energía oscura. Y se llaman oscura porque en realidad, en el caso de la materia oscura, no interactúa con la luz. ¿Qué es la materia oscura? Todavía no sabemos. Es una pregunta completamente abierta y estamos trabajando duro para tratar de entenderla. Así que por nombre, materia oscura, pero ¿qué es? Todavía no sabemos. Y con la energía oscura es una idea similar. Entonces,
Solo quiero ponerles este gráfico para mostrarles de que hay tanto por descubrir, hay tanto por conocer, hay tanto que no conocemos del universo, y está en sus manos si quieren poder ser un aporte para que entendamos mejor nuestro universo en el futuro. Y finalmente quiero dejarle un gran consejo que dio Vera Rubin, que no solo aplica de, por ejemplo, hablar de la poca representación que muchas veces existe de las mujeres en ciencia, sino que aplica a todas las minorías que de alguna manera no tienen las oportunidades que tienen otros grupos en la investigación científica. Y dice, no dejes que, estas fueron palabras que ella le dijo a una astrónoma en una reunión, no dejes que nadie te detenga por razones tontas como quien eres, y no te preocupes de los premios y la fama. El verdadero premio es encontrar algo nuevo allá afuera. Y con ese mensaje me quiero despedir. Que nunca crean que por de dónde vienen, o porque si son hombre o mujer, o por algo que lo identifique ante otros ojos, que eso los detenga de realmente poder perseguir sus sueños. Y tampoco se preocupen por los premios y la fama. En el fondo, cuando uno hace ciencia, uno no está trabajando por ese reconocimiento. Uno está trabajando por un premio mayor. Y ese premio mayor es poder descubrir algo nuevo en el universo. Y eso, créanme, produce una satisfacción enorme y permite que sigamos construyendo nuestro entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿En qué universo vivimos? ¿Ok? Así que eso. Acuérdense que está Planifica tu Eclipse. El eclipse está a la vuelta de la esquina, y si quieren encontrar material muy bonito, sobre todo respecto a la cosmovisión mapuche, pueden revisarlo en nuestro sitio web y en nuestras redes. Eso es lo que les tenía preparado, y ahora feliz de contestar preguntas si es que tienen alguna. Ahí sí. Muy interesante tu charla, Rodrigo. Yo quedé impresionada con la información que compartiste, que además utilizaste un lenguaje demasiado cercano y entendible para quienes no estamos cercanos al mundo de la astronomía. Acá Me en el alegro chat de porque YouTube, ay, perdón. cada vez que hablo de curvas de rotación siento como, quizás estoy yendo muy, muy lejos, pero me alegro que lo entendieran y que quedó clarito. Bacán. Sí, acá en el chat de YouTube tenemos a Susana Alfaro haciendo una pregunta con respecto al primer tema que mencionaste sobre la Luna y sus características, y nos pregunta si la Luna actúa como un escudo para la Tierra. Sí, de alguna forma, en realidad el principal escudo que tiene el sistema solar es Júpiter. Júpiter es realmente, por lo grande que es, yo creo que nos ha salvado el pellejo muchas veces. Y en el fondo ha traído muchos cuerpos que quizás podrían haber sido peligrosos para la Tierra y finalmente terminaron impactando Júpiter. La Luna también puede actuar de esa manera, pero yo diría que si la pregunta es, por ejemplo, ¿quién es verdaderamente nuestro guardaespaldas? Sería Júpiter, porque es el cuerpo con mayor masa en nuestro sistema solar y es el que más nos ha protegido históricamente de cualquier tipo de impacto. Qué interesante eso que mencionas, porque universalmente creo que muchas y muchos hemos escuchado en el colegio que la Luna es nuestro escudo natural contra los asteroides, contra muchas cosas, y es muy interesante lo que propone. Es que en realidad sí, la Luna sí tiene impactos que hemos podido ver porque tiene muy poca atmósfera en comparación a la Tierra y no tiene agua. Acuérdense que en la Tierra impactan todas las noches, tenemos impacto, pero como somos 75% agua y otro buen porcentaje bosque, generalmente es difícil encontrar evidencia de estas colisiones. Pero si bien un cuerpo muy grande y puede ser una amenaza para la Tierra, en ese sentido es mucho más efectivo Júpiter, porque con su masa actúa como este polo atractor de estos cuerpos que podrían ser peligrosos para la Tierra. Así que las gracias se las tenemos que dar a Júpiter, diría yo. Él se lleva el premio. Total. Espero que se haya contestado tu pregunta, Susana. A mí me quedaron un par de preguntas respecto a las galaxias y esto de la materia oscura y la energía oscura. Si bien no se sabe la composición de este aspecto oscuro de la materia y la energía, ¿en qué se diferencia la materia oscura de la energía oscura? Es que en el fondo tienen efectos diferentes, en el sentido que la energía oscura lo que hace es, actúa como, podríamos decir, un efecto repulsivo, y en el fondo lo que permite es que el universo se esté expandiendo y de forma acelerada. Entonces la energía oscura está empujando precisamente al universo para expandirse y hacerlo cada vez más rápido. La materia oscura, por el otro lado, tiene una labor diferente, que es
es precisamente formar estos filamentos que yo mostré en mi presentación, y donde se juntan los filamentos se forman estas concentraciones de materia oscura. Y esta materia oscura en el fondo lo que hace es atraer y atraer átomos, que venga gas. Y al juntar todo este gas se empiezan a formar las galaxias, en el fondo las primeras galaxias. Entonces el efecto de la materia oscura es precisamente ese, de poder juntar gas para que se formen las galaxias del futuro en ese tiempo, que en el fondo son las galaxias del día de hoy. Claro, y justo en el gráfico que tú mostrabas, el porcentaje de materia oscura era considerablemente mayor al porcentaje de átomos en la composición de las galaxias. Exacto. ¿Cómo opera eso, por ejemplo, en las personas, en lo que conocemos nosotros acá en la Tierra? Si es que a nivel de galaxia el porcentaje de átomos es mucho menor al de materia oscura. ¿Acá también encontramos materia oscura? ¿Solo se encuentra fuera de la atmósfera? Sí, o sea, es que el punto con la materia oscura es que, no interactúa con la luz. Entonces, en el fondo, estamos tratando de entender, es una partícula, por ejemplo, y si es que una partícula, en el fondo podemos detectarla, podemos medir su efecto de alguna manera que nos pudiera dar una pista de qué tipo de partícula es. Hay más de 20 candidatos de partículas, por ejemplo, que podrían explicar en el fondo el efecto de la materia oscura. Entonces, pero tienes que pensar que la materia oscura es más bien como esta niebla, en el fondo, que es como este halo, más bien difuso, que tiene este efecto de gravedad sobre la galaxia como un todo. Entonces, no es que uno vea el efecto local de la materia oscura, sino que a gran escala, en la gran escala de la galaxia, tú puedes ver cómo la materia oscura está permitiendo que la galaxia rote de la forma que rota. Entonces, es más bien un efecto, por así decirlo, macro, más que algo micro que yo podría detectar o medir de forma cotidiana. Fantástico. ¿Y eso en el fondo va condicionando la forma que tienen las galaxias o eso depende de otros factores? No, exacto, sí, definitivamente marca la evolución de la galaxia y su forma. Por ejemplo, ahora lo que estamos estudiando, esto ya es como de frontera, algo que se está haciendo estos años, es tratar de entender cómo es la distribución de la materia oscura dentro de una galaxia. Y en el fondo tratar de entender cómo esa distribución afecta si las galaxias son capaces de construir un centro grande o un centro pequeño, si es que cuando las galaxias lanzan vientos galácticos, que son como estos vientos súper poderosos que son lanzados por el agujero negro en el centro, eso empuja la materia oscura fuera de la galaxia, y al empujarla permite que se junte más materia. Todavía no está claro, pero en el fondo los detalles, y es como áreas de investigación donde, por ejemplo, el telescopio ALMA está jugando un rol súper importante, así que esperamos pronto, y también de mi parte, tener más como actualizaciones respecto a eso. Buenísimo, entonces las investigaciones más actualizadas van un poco como por esa línea, en el fondo, como a descubrir. Obvio, tenemos que entender qué es la materia oscura. Alguien tiene que descubrir, o un equipo tiene que descubrir qué es la materia oscura para se va a ganar un Nobel inmediatamente. O sea, son las grandes preguntas que tenemos. ¿Qué es la materia oscura? Sabemos que está ahí, sabemos que es mucha, pero no teníamos idea qué es. Vemos su efecto, pero no logramos entender todavía qué es la materia oscura. Entonces son grandes preguntas, son como claves fundamentales que algún día espero tengamos respuesta y bueno, va a ser súper revolucionario para el estudio de la astronomía y no solo de eso, como para entender el universo, lo cual igual es importante para muchas áreas del conocimiento. Totalmente, totalmente. El conocimiento es bien transversal y lo que se descubre por un lado es totalmente un aporte para múltiples áreas del conocimiento. Uh-huh. Buenísimo. No sé si hay otras preguntas en el chat. Si alguien más quisiera hacer sus dudas, o sea, hacer sus preguntas. Parece que no por el momento. De todas formas, les recordamos que puedan seguir las páginas, las redes sociales. No sé si quieres repetirlas, Rodrigo, sobre el eclipse. Sí, Planifica tu eclipse. Ese es el nombre de nuestra campaña. Exacto. Hemos estrenado muchos videos estos últimos días y están súper entretenidos, de verdad. Hemos estado preparando un montón de material y tratar de presentarlo de forma diferente, porque sabemos que se hizo un montón de material para el eclipse el año pasado. Entonces nosotros tratamos de hacer algo diferente y no repetir los mismos videos, las mismas cosas, la misma información. Así que los invito a todos a revisar planificatueclipse.cl o nuestra cuenta en Instagram, Planifica tu Eclipse. Y como les decía, desde esos medios vamos a estar haciendo una transmisión el día del eclipse, con expertos en cosmovisión mapuche, en ciencia, en seguridad, música, etc. Así que yo de
de verdad los invito, si es que quieren quizás no ver los matinales ese día, pero vernos a nosotros, están buscando algo con más contenido, así como más científico, artístico, cultural, ahí vamos a estar nosotros, felices para poder hacer la transmisión. Total, es una mega invitación a todas y todos quienes nos están observando. Yo ya lo estoy siguiendo en Instagram y lo estuve revisando y está demasiado interesante la propuesta que tienen, así que agradecemos ahí tener estos espacios también para poder informarnos como ciudadanía acerca de todo el tema de la astronomía, que para muchos puede ser algo muy lejano, pero en verdad solamente está a un clic de nosotros. Exacto. Y de Cosmovisión Mapuche, que es muy claro. Y de Cosmovisión Mapuche, claro, por supuesto. Es una tremenda oportunidad. Exacto. Acá Lorena del Carmen nos dice por YouTube, muchas personas dicen que energéticamente no es bueno ver los eclipses. Eso me imagino que está en relación con la cosmovisión mapuche. Sí, sí, o sea, bueno, para el pueblo mapuche el eclipse es un fenómeno muy importante y que representa la muerte del sol. Entonces, eso obviamente suena muy serio y para ellos es algo que requiere de... No es una fiesta como lo vamos a vivir quizás los astrónomos, que vamos a estar como, oh, viene el eclipse, y vamos a estar súper emocionados. Para ellos tiene un significado completamente diferente y en el fondo marca un nuevo ciclo. Hay un libro que me gustaría recomendar, que escribió Margarita Canío, que es precisamente de astronomía mapuche, donde hay una parte dedicada a este tema, que se llama Huenumapu de Margarita Canío. Entonces, precisamente, para el pueblo mapuche tiene un significado totalmente diferente, no se va a vivir como la fiesta que lo vamos a vivir, quizás lo va a vivir el resto de la población, y rescatar eso es precisamente lo que hemos intentado hacer a través de nuestro sitio web. Ahí van a poder encontrar charlas por mapuches explicando qué significa para ellos el eclipse, y yo creo que es súper bonito profundizar en eso, y tener ese conocimiento también para que todos los que estemos en esa zona podamos también ver el eclipse con ese respeto y ese temor con que el pueblo mapuche va a vivir el eclipse, obviamente. Así que sí, en ese sentido hay que ser súper respetuoso y también ver esto como una hermosa oportunidad para poder aprender cómo lo viven ellos. Piensa que el último eclipse que hubo en la Araucanía fue en el año como 1200, sí, no sé, 200, 300 años antes de que llegara Colón a América, una cosa así de locos. Entonces... es muy bonito que, bueno, casi 800 años después, volvamos a tener un eclipse en esa zona. Entonces es un evento súper importante, histórico. Sí, totalmente. Buenísimo. Entonces, ahora sí, si es que no hay más preguntas acá por el chat, podríamos ir cerrando. No olviden seguir Planifica tu Eclipse en las redes sociales, Facebook e Instagram. Por nuestra parte, agradecemos enormemente la participación de Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, y agradecemos a todas y todas quienes nos estuvieron viendo a través de la transmisión de Facebook, a través de la transmisión de YouTube, y no olviden contestar la encuesta que se encuentra en la cajita de descripción de la transmisión, y nos vemos en otra jornada de Ciencia Abierta. Que estén muy bien. ¿Hay encuesta para contestar? Pregunta Susana Alfaro. Sí, la encuesta se encuentra en las cajitas de descripción. De todas formas, a los que están viéndonos desde YouTube, la voy a dejar en el chat. Súper. Ahí la van a subir por el chat. Fantástico. Muchas gracias entonces, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos quienes nos estuvieron viendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Chao.